Domingo 24 de octubre. Circuncidad vuestro corazón. Deuteronomio capítulo 10, la continuación de Deuteronomio capítulo 9, es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto, es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el que no bien Moisés los dejó por un tiempo, cayeron en la idolatría. El Señor todavía no había terminado con ellos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versos 1 al 11. ¿Qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Jehová me dijo: Lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Moserá. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jobbatá, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos. Deuteronomio 9:17, una señal del pacto quebrantado. Deuteronomio 32:19. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra, que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Patriarcas y Profetas, página 331. Por ende, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas como las primeras, y que escribiera en ellas las palabras que estaban en las primeras, muestra que Dios aún así había perdonado al pueblo y no había terminado con él. Vamos a leer Deuteronomio 10:14 al 16. ¿Qué quiere decirles Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? Aquí hay una mezcla de imágenes: el prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero es solo una señal externa. Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus afectos, su amor. La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos eran en su renuncia a obedecer al Señor. Y básicamente aquí y en otros lugares, el Señor les estaba diciendo que acabaran con sus lealtades divididas y lo sirvieran con todo su corazón y con toda su alma. Piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su amor por ti, de su gracia? Dice el Espíritu de profecía: es Dios el que circuncida el corazón. Toda la obra es del Señor de principio a fin. El pecador que perece puede decir: soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Él dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha prometido. Mensajes Selectos, tomo 1, página 459. Lección para el día domingo, 24 de octubre. Circuncidad vuestro corazón. Deuteronomio 10, 14 al 16 nos dice, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Bueno, lo primero que me gustaría resaltar es que Israel desobedeció el pacto desde muy temprano. Dejaron al Señor y se hicieron un becerro de oro, quebrantando así el primero y segundo mandamiento, con la excusa de que ese becerro era una representación de Jehová que los había libertado de Egipto. Cuando Moisés bajaba del monte con las 2 tablas del pacto y vio esta escena, se enojó en gran manera y quebró las tablas. La pregunta que surge es, ¿fue una ira impulsiva la de Moisés? La respuesta es, no lo fue. No pecó cuando quebró las tablas. Este acto fue inspiración de Dios que le permitió participar de su ira justa y santa. El hecho de que quebrara las tablas del pacto indicaba con eso que Israel había fallado de una manera abierta y descarada al cumplimiento del pacto. La escritora cristiana Elena de White testifica de la siguiente manera. Cuando Moisés bajó del monte con las 2 tablas de piedra y vio a Israel adorando al becerro de oro, se airó grandemente y arrojando al suelo las tablas, las hizo pedazos. Vi que Moisés no pecó en esto. Se airó por Dios, celoso por su gloria. Primeros Escritos, capítulo La Transfiguración, párrafo 5. El proceder de Dios deja claro que aunque Israel quebrantó el pacto, él seguía siendo fiel. Le dijo a Moisés que se preparara 2 tablas como las primeras y que una vez más el Señor iba a escribir su ley en ellas. Con esto nos muestra su gran amor. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos puesto otros dioses delante de Él y delante de nosotros? Dioses ajenos. Y Él sigue diciéndonos, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El título de la lección de hoy direcciona nuestras mentes hacia el problema real del pueblo de Israel. Habían aceptado los ritos y las ceremonias externas, pero no habían aceptado al Dios del pacto. Sus corazones estaban desprovistos de amor y de santidad, porque, aunque habían circuncidado sus prepucios y practicado los sacrificios de animales, no habían rendido su corazón. Dios les pedía que se humillaran, y en este contexto la palabra humillarse hace referencia a un reconocimiento sincero de su condición moral y espiritual caída, que reconocieran que no tenían el poder para cumplir una ley tan santa con su propia fuerza, y por ese reconocimiento se volvieran a Dios en procura de ayuda y de poder. Si el corazón no está rendido a Dios, no está circuncidado, nuestros actos siempre estarán en contra de su voluntad revelada. La palabra circuncisión significaba que Israel había sido apartado del mundo, apartado de la impureza,
para hacer la voluntad de Dios y para andar en la pureza celestial. Por lo tanto, la palabra circuncidad vuestros corazones hace referencia a que apartemos nuestros corazones de toda clase de inmundicia, de toda clase de pecado, de toda clase de maldad, de malicia, para entregar el corazón a las manos del Señor, que es donde está seguro. Allí el Señor lo perdona, lo transforma y lo preserva para que sea lleno de amor, de justicia, de santidad y de verdadera sabiduría. Ahora, la palabra duros de cerviz significa duros de ser dirigidos o duros de ser guiados. La cerviz es la parte posterior del cuello en donde se ponía el yugo. Quitar el yugo de la cerviz hacía referencia a dar libertad. Pero Dios había llamado a Israel para que fuera un pueblo santo, y como ellos por sí solos no podían alcanzar ese ideal, Dios les pedía que llevaran su yugo, que era ligero. Les pedía que le entregaran sus corazones para poder dirigirlos por el camino correcto. Sin embargo, como en sus corazones todavía tenían a Egipto, sus cuellos rechazaban el yugo de la ley de la libertad de Dios. Eran duros de cerviz para los mandamientos de Dios, porque seguían sirviendo como esclavos de las pasiones de Egipto, aunque ya habían sido liberados. Endurecer la cerviz era obstinarse en rebelión, el seguir obstinadamente el propio camino, desoyendo las exhortaciones divinas. Si nuestro corazón, es decir, nuestra voluntad, pensamiento, pasiones y deseos, no están entregadas en las manos de Dios diariamente, entonces no podremos vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado. Y esto tendrá por resultado ineludible que seguiremos viviendo al estilo del malo, quebrantando los mandamientos de Dios e hiriendo el corazón de amor infinito. El espíritu de profecía nos dice: cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de Dios, considerando a Dios como nuestro guía supremo, y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro favor. Esta es una justicia de fe, una justicia oculta en un misterio del cual los mundanos no saben nada y que no pueden entender. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1132.